Estamos nuevamente en un capítulo más de física cuántica. En esta ocasión vamos a dar una hipótesis de una teoría muy controversial en el mundo académico. Es la teoría de los multiversos. Les voy a enseñar este libro. Es de geometría y trigonometría. Es geometría plana y del espacio, por lo cual tiene temas que son indispensables para más o menos entender un poquito de qué estamos hablando. Pues antes de entrar de lleno a lo que es la teoría del multiverso, que quisiera dar un pequeño recordatorio que nos va a servir como marco para que sepamos cómo el ser humano se llega a preguntar o aventurar estas hipótesis que para algunas personas pueden parecer descabelladas. Pues yo pienso que parte de lo siguiente. El ser humano, en su afán de conocer el origen de las cosas, del universo, se ha hecho muchas preguntas, y desde que empezó la revolución copernicana, Copérnico planteó que la Tierra no era el centro del universo y que todo giraba en torno a la Tierra. Era una idea un poco jactanciosa del ser humano, y él planteó que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Esto hizo toda una revolución. Hay otros personajes como Galileo, con el descubrimiento del telescopio, que perfeccionó de modelos antiguos, pues se pudo ver más lejos. Hay otros personajes como Kepler, que decía que la trayectoria de las órbitas no eran circulares, sino eran excéntricas, y que por lo tanto había un momento en donde la Tierra se separaba más del Sol y en donde se acercaba más, eran elípticas. Luego llegó Newton con la teoría de la gravitación universal, que explicó un poquito cómo era que estaban suspendidos esos cuerpos celestes en el espacio. Pues más para acá, a principios del siglo XIX, la gente, la comunidad científica pensaban que el universo era nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que era un universo fundamentalmente estático, un universo que se componía de la materia terrestre y que era homogéneo. Más tarde, por aquello de 1917, Herbert Curtis propone que las nebulosas débiles que se observan en los telescopios son en realidad otras galaxias, que son galaxias independientes, distintas a la Vía Láctea. Se les llamaban nebulosas porque se veían difusas, no se veían con mucha claridad. Entonces se entabla un debate muy acalorado entre el científico Harlow Shapley acerca del tamaño y la composición del universo. Si de verdad esas manchas difusas que se ven llamadas nebulosas podrían ser galaxias distintas o son solamente polvo de nuestra misma galaxia. Por aquello de 1924 ocurre algo fundamental, se empieza a utilizar otro tipo de telescopio, el de Mount Wilson y Hubble,
Gracias a este telescopio logra distinguir en la nebulosa de Andrómeda estrellas que están muy alejadas y por tanto no forman parte de la Vía Láctea, por lo cual los astrónomos empiezan a darle la razón a Curtis sobre Shapley. Había una discusión entre estos dos científicos de que el universo se agranda en poco tiempo ante nuestros ojos, se está alejando. Posteriormente se descubriría que las galaxias se agrupan en cúmulos, forman estructuras mayores y más tarde que los cúmulos se agrupan en supercúmulos. Actualmente se considera que existen aproximadamente 2 millones de galaxias en el universo observable. Nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz, contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. En primera instancia se había dicho que 100.000, pero poco a poco con que se han ido sofisticando los telescopios se han dado cuenta que es más grande. Puede llegar hasta 400.000 millones de estrellas. A principios del siglo XX, la mayoría de los científicos pensaban que el universo era estático. Einstein, en su teoría de la relatividad, nos presenta un universo cerrado, curvo, finito e ilimitado. Ejemplo, en la Tierra, si viajamos en línea recta, finalmente acabamos llegando al mismo sitio, pues así pensaba que el universo, viajando en línea recta, al final llegaremos al sitio inicial, o sea que el universo era finito, que era circular. En 1915, Einstein postuló en su teoría una constante cosmológica de repulsión que mantendría el universo en equilibrio estático, que sería un valor arbitrariamente establecido, para que compensara exactamente la gravedad y el universo no se contrajera y se quedara siempre en una situación semejante a la estática. Posteriormente se sabe que esto es imposible, que finalmente el universo se expande o se contraería. La estaticidad es algo imposible. En el año 1929, nuevamente Hubble constata que la mayoría de las galaxias recién descubiertas tienen un corrimiento hacia el rojo. Pues se dice que si se corre hacia el azul se está acercando y si se corre hacia el rojo se está alejando cuando las observamos. Este corrimiento hacia el rojo es tanto mayor cuando mayor es la distancia. Posteriormente, Lemaitre afirma que el universo tiene que estar expandiéndose. Tras los descubrimientos de Hubble, Einstein se retracta y considera que la idea de la constante cosmológica fue algo erróneo. O sea, Einstein dice que es uno de sus peores errores que él ha cometido, y se retracta de lo que había dicho. Considera que la idea de la constante cosmológica es su mayor error, pero al final vamos a ver que no estaba tan equivocado. O sea, no fue tanta que metiera la pata, sino que más bien fue como un palo de ciego, pero genial. O sea, algo que él, sin querer, iba por buen camino, aunque él no lo sabía. Después viene la confirmación de la teoría del Big Bang. Los físicos temen a una singularidad absoluta, pues es un punto ciego en el cual no pueden ir. Cada singularidad absoluta tratan de evitarla como sea, por tanto la idea del Big Bang a muchos físicos les disgusta. Todos los físicos están convencidos que el universo se expande,
pero no todos creen que el universo partió de un punto inicial absoluto, como asevera la teoría del Big Bang, que partió todo de un solo punto. En el año 1948, Alfred Holley, junto con Thomas Cole y Hermann Born, proponen la teoría del estado estacionario del universo, que seguiría la vieja idea de Einstein, que el estado del universo es siempre el mismo para evitar lo que había sido un Big Bang. Son los primeros en emplear esa expresión en un programa de televisión. ¿Por qué no quieren explicar que todo parte de un punto? Porque ahí tienen que postular que hubo una singularidad. ¿A qué se refiere con singularidad? Algo único, un evento único, no tiene referente, por eso es singular, es una singularidad. Y eso los lleva a ecuaciones que muchas veces acaban en infinitos. Y eso los matemáticos y los físicos pues no lo aceptan. Para burlarse de sus contrincantes, se dice que esa expresión del Big Bang fue como una forma de burlarse, como diciendo, no había nada y de repente, ¡boom!, una explosión. Pero en realidad los científicos que dijeron que le pusieron ese nombre de Big Bang, no lo hacían con ese propósito de burlarse, sino más bien era para que los que habían postulado la teoría del Big Bang se dieran cuenta de que tenía inconsistencias. Su teoría del estado estacionario consiste en que a la medida que las galaxias se van separando y va quedando el espacio vacío, dicen ellos que como la naturaleza tiene horror al vacío, se va creando la materia que forma polvo cósmico y luego nuevas galaxias, y que esas se van llenando homogéneamente. Obviamente ante esta idea pues no fue aceptada. La primera objeción es cómo entonces de la nada va a salir materia cuando van quedando huecos. Y él decía, el que postuló la teoría del universo estacionario, bueno, es lo mismo que están diciendo ustedes del Big Bang. El Big Bang también partió de la nada, espontáneamente sale todo. Lo único que yo digo es que esto ocurre no solamente una vez. Yo digo que esto ocurre sistemáticamente en el universo y no en un lugar, sino en muchos lugares, y no a lo bruto, sino a escala. Aquí hay que hacer una reflexión. Miren, el ser humano hemos pensado que somos dueños de la verdad, o que hemos encontrado la verdad, pero sí es viable pensar que no solamente es un solo universo. O sea, ¿por qué tendría que ser uno solo? Es una idea del hombre pensar que somos como únicos. ¿Por qué no hay la posibilidad de que no haya un universo, sino muchos universos? De ahí parte la inquietud. Y también de que el Big Bang no demuestra nada, demuestra como el origen pero no dice qué había antes del Big Bang. Entonces ahí está la controversia entre los científicos. Entonces la primera objeción dijeron, pues, ¿cómo que de la nada? Pues él dice, pues tampoco en el Big Bang salió de la nada. A mediados de los años 40, George Harrow estima que en su origen el universo debía de ser radiación, no materia, y que aún debía de haber un residuo de la radiación del Big Bang por el universo. En 1948, dos estudiantes suyos, dirigidos por él, pues empiezan a hacer cálculos acerca de cuál debería ser esa radiación de fondo cósmico de microondas. Y a principios de los años 60, Robert Dicke, que dirige un grupo de trabajo en Princeton. Princeton es una de las universidades más prestigiosas a nivel de la física. Ahí impartió su cátedra Newton, entre otros. Pues se ponen a reajustar para aplicar las mediciones de los microondas. En el año 1980, Alan Guth lanza su hipótesis del modelo inflacionario,
del Big Bang. Es otra nueva teoría. Ya nadie duda de la existencia del Big Bang, dice él. Ahora la cuestión es cómo ocurrió el Big Bang. La hipótesis dice que en el momento inicial hubo un estallido instantáneo inmensamente mayor que la velocidad de la luz, o sea, en un punto cero se hinchó y luego siguió evolucionando a una velocidad mucho más lenta. Esa superexpansión comunicó todos las zonas del universo y las hizo homogéneas en las décadas siguientes. Se debatían varias ideas del modelo de inflación. Pero todos los modelos inflacionarios han tenido problemas teóricos que se han ido corrigiendo. Para el año 2000 han muerto o han desaparecido más o menos 50 modelos distintos de esta teoría de la inflación, y cada vez son más complejos. Pero la comunidad científica piensa que esa idea original es buena, aunque no se haya podido comprobar totalmente. En 1988 viene otro gran descubrimiento. Se descubre que el universo se expande en forma acelerada. Esto gracias a que hay nuevos telescopios que pueden ver con mucha más precisión que hay un tipo de supernovas que tienen prácticamente la misma luminosidad. Por lo tanto, la luminosidad no sirve para determinar a qué distancia están. O sea que el universo en determinado momento se le iba a agotar la energía y iba a empezar una contracción, un Big Crunch. Pues bien, el universo no solo no se estaba frenando, sino que se estaba acelerando. Otra cuestión es desde cuándo se está acelerando. No desde el inicio o en la mitad de su creación, quizá sea una etapa reciente. Entonces se postula una energía oscura. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Miren, si la física dice que partió de un momento inicial donde hubo una expansión, se supone que la energía al transcurso de los años se tiene que ir agotando y se tiene que ir frenando la velocidad con que se está expandiendo. Cuando hicieron estos nuevos telescopios descubrieron que no era así, era al revés, se estaba acelerando. Eso ya no cuadra con las leyes de la física, porque si ya no hay energía, se está agotando la energía inicial de la expansión, ¿por qué ahora se están acelerando esas galaxias que se separan a gran velocidad? Entonces ahí se postuló lo de la energía oscura. Decían que tenía que haber un tipo de energía que escapaba a la vista de los humanos, que la desconocíamos, y que esa daba lugar a esa aceleración. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque estos conocimientos preliminares tienen que ver cómo es que el humano hemos llegado a la conclusión de que no es solo un universo, sino que son muchos. Continúo. A esa expansión, ese resultado X, esa constante de expansión que es muy parecida a la constante que Einstein había dicho que era su error. O sea, esa constante de expansión nueva que están descubriendo se parece mucho a la teoría de que habían ridiculizado a Einstein, pero ahora vuelve a aparecer en la palestra. O sea que el espacio no es en realidad estático, sino dinámico, y crece y se expande. Pues resulta que esta energía, dicen que se compone aproximadamente, el universo está compuesto de un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura, y solamente un 5% de la materia que conocemos es la materia convencional a la que estamos acostumbrados. Pero los científicos, ante la sorpresa de todos, con mucha humildad, reconocen que el ser humano desconoce el 95% de lo que está compuesto el universo. Solamente conocemos un 5%. Lo acepta con humildad de que no sabemos nada, prácticamente.
Pues luego aparece entonces la constante cosmológica, que sería lo que explica la tasa de expansión, que es el infinitesimalmente pequeña, pero no es un cero absoluto. ¿Qué es lo que se determina la tasa de expansión en el vacío? Hasta aquí, en el siglo XXI, vienen las teorías del multiverso. Ahí es donde se empiezan a ya cuestionar que tal vez nuestro universo no sea el único. ¿De dónde surgió el Big Bang? Dicen. Esa es la pregunta más interesante relacionada al Big Bang, que se expande, que surgió de la nada y de una idea difícil de digerir. Si quitamos a Dios, quitamos la nada, tiene que haber otros estadios previos de donde esto ha tenido que salir. Las fluctuaciones cuánticas del estado del vacío dinámico, que sería el verdadero origen de todo, pero en el vacío es físicamente muy complejo y está lleno de propiedades y partículas virtuales. Miren, hasta aquí vamos a dejar ahorita esta explicación, porque vamos a tener que hacer un segundo capítulo de este tema, pero era importante que nosotros viéramos el